Vamos a hacer un ejercicio sobre dosimetría externa. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos una fuente de actividad A que genera a su alrededor una cierta tasa de exposición o tasa de dosis. La tasa de exposición a una distancia D de la fuente depende de la actividad de la fuente, depende del radionucleido del cual esté compuesto la fuente, fundamentalmente en relación a la energía de la radiación gamma que emite ese radionucleido, y depende también de la distancia entre la fuente y el punto de medición. La tasa de exposición, entonces, la podemos expresar en función de la actividad del radionucleido representado por la llamada constante gamma sobre la distancia elevada al cuadrado. En este punto, ¿hay dosis, hay exposición? Aún no hay dosis ni hay exposición, dado que no tenemos una persona, un individuo en ese lugar. Lo que podríamos medir en ese punto es una tasa de exposición o una tasa de dosis. Tenemos entonces en este punto una cierta tasa de exposición cuando en este punto permanece un cierto tiempo un individuo, sobre ese individuo aparece una dosis. La dosis sobre ese individuo va a ser proporcional a la tasa de dosis que había en el lugar y proporcional al tiempo de permanencia. Cuanto más tiempo permanezca un individuo en un lugar donde hay una cierta tasa de dosis o tasa de exposición generada por una fuente de actividad A y de un cierto radionucleido, mayor va a ser la dosis por irradiación externa que va a recibir ese individuo. Vamos a resolver ahora el problema. El problema dice calcular la tasa de exposición en un punto P situada a una distancia de 50 centímetros de una fuente. Entonces tenemos una fuente con una cierta actividad, 200 megabecquerel de actividad, de oro 198, y hay que calcular la tasa de exposición a una distancia de 50 centímetros de la fuente. Vamos a utilizar la fórmula que vimos hace unos instantes. La tasa de exposición es igual a la actividad por la constante gamma sobre la distancia al cuadrado. Tenemos todos los datos. Lo que hay que tener mucho cuidado es con las unidades. Todo tiene que estar expresado en las mismas unidades. Como la constante gamma está expresada en Röntgen metro cuadrado sobre hora Curie, la actividad tendremos que expresarla
en Curie, lo tenemos en becquerel, y la distancia tendremos que expresarla en metros para poder aplicar esta fórmula. Entonces, tenemos una actividad de 200 megabecquerel. Tenemos que pasarla a Curie. La actividad entonces de 200 megabecquerel hay que pasarla a Curie. Sabemos que 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo o becquerel son un Curie. Por lo tanto, y por regla de 3, 200 megabecquerel, que son 200 por 10 a la 6 becquerel, van a ser una cantidad X de Curie. Si hacemos esto por esto dividido esto, nos queda que esa actividad de 200 megabecquerel expresada en Curie es de 54 por 10 a la menos 4 Curie. Con eso tenemos la actividad expresada en Curie. Y la distancia expresada en metros es muy sencillo porque tenemos una distancia de 50 centímetros expresada en metros. Tenemos centímetros, decímetro, metro. O sea que son 0,5 metros. Ahora que ya tenemos todos los valores en las mismas unidades, vamos a reemplazar en la fórmula. La tasa de dosis dijimos que era igual a la actividad por la constante gamma sobre la distancia al cuadrado. Entonces queda igual a por 10 54 por 10 a la menos 4 Curie por la constante gamma 0,23 Röntgen metro cuadrado sobre hora Curie sobre la distancia al cuadrado. Esto se puede escribir como 0,5 al cuadrado metro cuadrado. Si simplificamos este metro cuadrado con este metro cuadrado y este Curie con este Curie, nos queda que la tasa de exposición es igual a 0,00497 Röntgen hora, o lo que es lo mismo, 4
7,97 miliroentgen por hora. Esa es la tasa de exposición.